grabación. Y todos ya estamos de regreso, espero que sí. Bien, entonces, vamos a tratar de llegar a la definición de función integrable y de integral de una función. Y para eso, pues vamos a considerar nuestra situación general, que es una función f definida en un intervalo cerrado y acotada. Entonces vamos a definir dos conjuntos. Va a ser el conjunto L, formado por todas las sumas inferiores de la función f respecto a alguna partición, ¿sí? Donde P es partición del intervalo A, B. ¿Sí? O sea, me fijo en todas las posibles sumas inferiores y ese conjunto yo le llamo L. Observen que estos de aquí son valores reales. Entonces, esta L pues es un subconjunto de R. ¿Están de acuerdo? Y además es no vacío, ¿no? Pues claramente L es distinto del vacío porque me dan, por ejemplo, la partición trivial. Ya que, por ejemplo, si P0 es la partición de A, B, pues entonces L, F, P0, pues es un elemento de L. ¿Sí? Entonces, L es un conjunto no vacío y además pueden observar que para esta misma partición P0 que yo de aquí y para cualquier elemento L, F, P en L, se va a cumplir que esta suma inferior es menor o igual que U, F, P0. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo me fijo en la partición trivial y en la suma superior respecto a la partición trivial, esta suma, por el lema último que demostramos, es mayor o igual que cualquier suma inferior. ¿Sí? Entonces, este de aquí es una cota superior para L. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que L garigoleado. L, la primera L. Esta de aquí es la misma. ¿Es el conjunto de todas las particiones posibles? No, es el conjunto de todas las sumas inferiores. Ok. De todas las particiones posibles. Respecto a todas las particiones. Me das una partición, calculas la suma inferior y ese es un elemento de L. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, L es un conjunto no vacío y acabamos de probar que L está acotado superiormente. Y entonces, pues podemos aplicar la propiedad del supremo, ¿no? Por la propiedad del supremo, existe, pues, el supremo. Le vamos a llamar LF igual al supremo de L. ¿Sí? Así lo denotamos. Entonces, ¿qué pasa? Este valor LF, pues es el supremo y va a cumplir que LF es... Disculpe. ¿Sí? Es que no entendí muy bien por qué L está acotada superiormente. ¿Está claro quién es esta suma superior? Es la suma superior respecto a la partición trivial. Ok. Y nosotros demostramos que cualquier suma superior, en particular esta, es mayor o igual que cualquier suma inferior. Entonces, este de aquí es mayor o igual que cualquier elemento de L. Ya. Por lo tanto, L pues está acotado superiormente porque ya exhibimos una cota superior. ¿Sí? Entonces, es no vacío y está acotado superiormente, pues por lo tanto existe el supremo. Y este supremo, pues obviamente por su definición, es mayor o igual que cualquier suma inferior. ¿Sí? Para toda partición. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, definición. Disculpe una pregunta rápida. ¿Es el supremo de L chiquita o de L solo hay una grande? L solita, que es la L garigoleada. Déjenme garigolearla más. Sí.
Sí, gracias. No, aparece un 2 aquí. Ya, no sé. ¿Sí? Ok. Entonces, definición. La diferencia entre LFP y LF. LFP depende de la partición. Es la suma inferior de la función f respecto a la partición p. Y LF es el supremo de todas ellas. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Ahorita voy a hacer un diagramita. Nada más cuestión de notación. Ahí LF, la L no es garigoleada. No, es una L normal. Gracias. Y de hecho ahorita les voy a dar otras notaciones para esa LF. Entonces, definición. LF se llama integral inferior de f. Y otras notaciones que pueden encontrar es integral de a, b, y le ponen una integral, le ponen una rayita abajo de a a b de la función f. Otra que le ponen creo que es L integral de a b de f. Son como las dos notaciones que pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, LF se llama integral inferior de f. Y pues déjenme hacer un diagramita nada más, muy, muy simple. Piensen aquí que está la recta real. Por aquí está la partición, la suma inferior respecto a la partición trivial, ¿sí? Respecto a esta P0, es la más simple de todo. Cualquier partición va a contener a P0. Entonces, este está por aquí. Y luego, pues por aquí empiezan a aparecer sumas inferiores respecto a otro tipo de particiones, ¿sí? No sé, FQ. Pero el punto es que todas estas están acotadas por las sumas superiores. Por aquí está la UFP0, que es la suma superior más boba que pueden construir, pero en realidad cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Entonces, por aquí aparecen todas las sumas superiores. No sé, P, por aquí, U, F, Q. Pues por aquí están, cualquier suma superior queda de este lado. Ok. Entonces, ¿qué está pasando? Este conjunto, los puntos rosas, son precisamente los elementos de L. ¿Sí? Son todos los valores de sumas inferiores. Este es un conjunto no vacío y está acotado superiormente por este de aquí, aunque en realidad está acotado superiormente por cualquiera de los de acá, ¿no? Entonces, por la propiedad del supremo, existe por aquí el supremo de todos los rosas. Y ese supremo, lo denotamos por LF, es precisamente la integral inferior de F. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? No le hallé mucho. ¿Qué parte? Eso de que es el supremo para que sea la Pues integral. nada más es el supremo, así lo definimos. O sea, los rosas son un conjunto no vacío acotado superiormente, tiene supremo. El supremo se llama integral inferior. Ah, ok. Sí, Gracias. es una definición, no estoy probando nada. Vale. Ok, y análogamente. Vamos a definir ahora como un garigoleado el conjunto de todas las sumas superiores respecto a todas las particiones posibles. Pues nuevamente, este es un subconjunto de R, y además, al menos la partición trivial, pues es un elemento de ahí. Entonces, U es distinto del vacío. Y además, por ejemplo, la suma inferior respecto a la partición trivial es menor o igual que cualquier suma superior.
¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esta es una cota inferior para U. Por lo tanto, U está acotado inferiormente. Y por la propiedad del ínfimo existe el ínfimo, ¿no? Existe el ínfimo de U. Y este ínfimo lo vamos a denotar por UF. Y la definición es que este valor UF que encontramos se llama integral superior. Maestra, ¿le puedes subir un poquito, por favor? ¿Ahí o más arriba? Ahí, gracias. De F. Y se denota algunas otras notaciones que pueden encontrar. Son U integral de AB de F o integral rayita arriba de AB de F. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la integral superior. Y de este lado teníamos la integral, déjenme ponerlo en rosa, la integral inferior de F. Entonces, la integral superior, ¿cómo se ve? La integral superior, ahora tenemos todas estas sumas superiores que están formados por todos estos puntos verdes. Este es un conjunto no vacío y acotado inferiormente, por lo tanto tiene su ínfimo, que es este de aquí. ¿Sí? Una observación. Para cualquier partición P de A, B, pues resulta ser que la suma inferior de la función F respecto a P es cota inferior de el conjunto U. ¿Están de acuerdo? El conjunto U son todos los verdes. Y como cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior, pues entonces cualquier punto rosa que yo me tome va a ser una cota inferior de este conjunto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? U de F es el ínfimo de este conjunto. Es decir, es la más grande de todas las cotas superiores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que UF es mayor o igual que cualquiera de estos rositas que es una cota superior. ¿Sí? Entonces, es una cota inferior. Entonces, esto quiere decir que esta suma inferior, que ya sabemos que es una cota inferior de U, va a ser menor o igual que el ínfimo de U. ¿Sí quedó claro ese razonamiento? Y este ínfimo, pues, era UF. Espero que sí. ¿Lo podría volver a repetir, profesora? A ver, está claro que cualquier suma inferior es cota inferior de U. Sí. Como el ínfimo es la más grande de todas las cotas inferiores, ayer lo vimos en el repaso de ínfimos, entonces un ínfimo es una cota inferior que es mayor o igual que cualquier otra cota inferior. Entonces, precisamente como UF es el ínfimo, UF va a ser mayor o igual que cualquier cota inferior para el conjunto U, en particular para esta cota inferior. Ya quedó claro, gracias. ¿Sí? Preguntan aquí si las particiones de U y L tienden a infinito. No, no están tendiendo a infinito. Ok, es muy interesante eso que preguntan y me estaba debatiendo si hacía ya sea una clase o les grababa un video, porque ese sí es un tema que ni siquiera está marcado como opcional en el temario.
sobre redes, o sea, sobre redes, que es un tipo de convergencia que generaliza al mismo tiempo límites de funciones, límites de sucesiones y esta historia de las particiones. Entonces, esa pregunta que me acaban de hacer en el chat, déjenmela pendiente, en una de esas sí me animo y se los hago. Sí hay una especie de convergencia, ¿sí? Pero es una convergencia muy distinta a la de sucesiones o a la de funciones. Y hay una noción general que precisamente nació de este tipo de situaciones, concretamente de esta situación, que es una noción de convergencia que generaliza todas las que conocen. Entonces, déjenmelo pendiente, pero digamos que no es exactamente que tienden infinito, es otra cosa que está sucediendo, pero sí hay una convergencia ahí que está sucediendo, ¿sí? Ok, entonces tenemos esta desigualdad. Ahora, por otro lado, de aquí concluimos que la integral superior es cota superior para L. ¿Por qué? Pues porque acabamos de demostrar que cualquier suma inferior es menor o igual que la integral superior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el supremo de las sumas inferiores, es decir, LF, al ser la más pequeña de todas las cotas superiores, tiene que ser menor o igual que esta cota superior. ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta desigualdad es importante. Clávenla ahí. Entonces, regreso a mi diagrama. Tengo todas las cotas, todas las sumas inferiores y digamos, tienen un supremo que es la integral inferior. Tengo todas las sumas superiores y tienen un ínfimo que es la integral, la integral superior. ¿Qué quisiéramos? Pues quisiéramos que esos dos valores sean el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si son el mismo, ese va a ser el área bajo la curva. Entonces, antes de definir qué pasa cuando son el mismo, vamos a ver un par de ejemplos. Dos ejemplos muy sencillos que ya habíamos visto ayer. Entonces, el primer ejemplo es cuando f es la función constante. La constante c. Entonces, ¿se acuerdan que en este caso habíamos probado que la suma inferior respecto a cualquier partición era c por b menos a? Eso lo probamos ayer. Eso quiere decir que en este ejemplo particular, el conjunto L pues consta de un solo punto, de c por b menos a. Y eso quiere decir que el supremo de este conjunto de un solo punto pues es el mismo. Y análogamente. ¿Pero podría repetir eso? A ver, ayer probamos que todas las sumas inferiores de esta función constante respecto a cualquier partición es este valor. Todas. Ah, ok, sí, ya vi que es constante, perdón. ¿Sí? Ok. Y análogamente, digamos, como U de FP es igual a C de menos A, pues entonces el conjunto U tiene un solo punto y en este caso el conjunto, el ínfimo, es decir, la U de F, pues es precisamente C por B menos A. Entonces, este es un caso en el que la integral inferior es igual a la integral superior igual a C por B menos A. ¿Sí? Es un ejemplo. El otro ejemplo, también lo vimos ayer, o lo empezamos a construir, era el de la función de Dirichlet. Teníamos la integral del 0, la función definida en el 0,1 a R, dada por f de x igual a 1 si x es racional y 0 si no. Y en este caso habíamos probado que para cualquier partición del intervalo, la integral inferior, ¿se acuerdan? Probamos que era 0. Esto implica que el conjunto L garigoleado es simplemente el 0 y esto implica que el supremo de este conjunto
pues es el 0. ¿Sí? Y por otro lado, cualquier suma superior era igual a 1. Esto implica que U garigoleado es el conjunto que solo tiene el 1. Y esto implica que la integral superior es 1. Entonces, este es un caso en el que la integral superior es distinto de la integral inferior. ¿Sí? Espero que con estos ejemplos haya quizás quedado un poquito más clara la definición de integral superior e integral inferior. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a la definición más esperada del día de hoy. Definición. Profe, ¿le puede regresar tantito a la anterior? ¿Este de aquí? Sí, gracias. Gracias. Ok. Entonces la definición dice, sea f una función definida en el intervalo cerrado y acotado a b, con codominio los reales, acotada. Entonces diremos que f es Riemann integrable en AB, o simplemente integrable, o sea, cuando si la integral inferior es igual a la integral superior. ¿Sí? Entonces, f es Riemann integrable si pasa esto de aquí. Y en este caso, el valor común, es decir, LF igual a UF, se llamará la integral de Riemann de f en a, b, y lo denotaremos va a haber distintas notaciones. Una puede ser la integral de AB de f, así solito, o la integral de AB de f de x, y si no les gusta la x, pues pueden poner la letra que ustedes quieran, ¿no? Pueden poner, no sé, la integral de AB de f de t, o la letra que ustedes quieran, ¿sí? Aquí poner lo que uno quiera. Cuando quieran una notación más simple, usen esta de aquí, ¿sí? Si no importa mucho respecto a quién estén integrando, esta de aquí es perfecta. Si importa, pues pongan acá. Vamos a usar las dos indistintamente. Este valor, les digo, se llama la integral de Riemann, pero se llama integral de Riemann, o que es Riemann integrable, para hacer énfasis respecto a otro tipo de integrales que también existen. Esas integrales no las vamos a ver en este curso, no se ven en ningún cálculo, se ven hasta análisis, quizás finales de análisis 1 y análisis 2 seguramente. Entonces, como no hay riesgo de que nos confundamos, le vamos a llamar simplemente función integrable integral. ¿Sí? Espero que no haya ningún problema al respecto, pero tengan siempre presente que esta teoría que estamos construyendo es la teoría de integración que corresponde a la integral de Riemann. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues una función es integrable si su integral inferior es igual a la integral superior. Pues ejemplos, ya tenemos dos ejemplos. Si f está definida en el intervalo a, b y es constante, pues en este caso ya sabemos que la integral superior es igual a c por b menos a igual a la integral inferior. ¿Sí?
Entonces, en este caso, f es integrable. Y la integral de AB de f, pues es precisamente c por b menos a, que supongo que ya lo sabían, seguramente en la prepa lograron integrar eso de ahí. El otro ejemplo, la función de Dirichlet dada por f de x igual a 1 si x está en Q, 0 si no, como la integral superior es igual a 1, que es distinto de 0, que es igual a la integral inferior, pues concluimos que f no es Riemann integrable. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Le puedes regresar dentro a la anterior, por favor? El primer ejemplo. El de la función constante, sí, justo es este. Gracias. Profesora, Ok, ¿sí? bueno, ¿no había otra forma como de definir la integral por límites o algo por el estilo? Es que creo que yo recuerdo haber visto algo así, pero no estoy seguro, la verdad. ¿Como la derivada o algo así? O sea, como la derivada que la defines como un límite o ¿en qué sentido un límite? Pues bueno, ya ve de los rectangulitos que estábamos haciendo, de las particiones. Lo que pasa es que aquí es lo que les acabo de decir. O sea, realmente sí hay una definición de límite y es el límite de una red, porque estas sumas inferiores y las sumas superiores definen una red. Ok, también tengan cuidado porque el concepto de red aparece muchas veces en matemáticas para cosas distintas, digamos, pero en términos de convergencia hay una noción que se llama red, que generaliza sucesiones, límites de funciones y sumas superiores, inferiores y otro tipo de sumas que se llaman sumas de Riemann. Entonces, digamos que respecto a esa noción, sí se puede definir cuando existe el límite como la integral. Vamos a ver un poquito de eso un poquito más adelante. No lo pensaba ver con redes, pero sí un poquito con sumas de Riemann. Y vamos a ver un caso particular, un como criterio para ver convergencia como límite de sucesiones. ¿Sí? O sea, para calcular la integral como límite de sucesiones. Pero la definición es esta. Ok, sí, ¿Sí? está bien. Gracias. De nada. Sí, ok, vamos a ver lo de redes más adelante. Pero primero que quede bien claro esto de aquí y luego vemos eso. Ok, entonces tenemos ya dos ejemplos, uno que sí, uno que no. Y antes de ver un ejemplo un poquito más interesante, déjenme anotar pues algunas convenciones, así, definición. Entonces, si f está definida en un intervalo cerrado y acotado a, b, definimos acotada e integrable, pues entonces definimos la integral de a b de la función, perdón, la integral de b a, o sea, en sentido contrario, de la función f, se define como menos la integral de a b a f. ¿Sí? Esto es una definición. Es decir, que, digamos, si calculamos el área, pero considerando como un sentido contrario, digamos como que el área se vuelve negativa de alguna manera. En caso de que fuera positiva, si era negativa, se vuelve positiva. Y también definimos, entonces 1, y también definimos la integral de a, es decir, cuando se tiene un intervalo como trivial, simplemente como 0. ¿Sí? Son dos convenciones. Ok. Pues vamos a ver un ejemplo un poquito más. De hecho, aquí van a aparecer límites y eso los tenía un poco angustiados. Aquí sí van a aparecer un par de límites. Y el ejemplo va a ser muy sencillo. Vamos a demostrar
que la función definida en el 0, 1 con codominios reales, dada por f de x igual a x, es integrable. Y de hecho, el valor de la integral es 1/2. ¿Sí? Entonces, pues van a decir, eso ya lo vimos porque esta gráfica, pues es una línea recta. Si estamos integrando de 0 a 1, pues en realidad estamos calculando el área de este triangulito. Y como este triangulito tiene base 1 y altura 1, pues su área debe ser 1/2. Ok, eso está muy bien. Vamos a probarlo con toda esta teoría que hicimos. Muy bien. Entonces, para hacerlo, vamos a considerar estas particiones en las que todos los intervalos tienen la misma longitud. Entonces, vamos a definir sea de demostración. Entonces, sea P sub n igual a la partición de la forma 0, 1 entre n, 2 entre n, y así hasta n entre n, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, este de aquí es una partición de mi dominio. Y además, bueno, si este es T0, este de aquí es T1 y así, pues resulta que TK menos TK menos 1 es igual a K entre N menos K menos 1 entre N igual a 1 entre N. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para esta partición, la voy a dibujar aquí. ¿Quién es el ínfimo? Ya habíamos visto para la función identidad o cualquier función creciente, ¿quién era el ínfimo? ¿Se acuerdan? El MK va a ser el ínfimo de los f de x. El extremo, ¿no? El extremo, Exacto, se alcanza en el extremo izquierdo, pero como en este caso es la identidad, es precisamente el extremo izquierdo, ¿no? Entonces, por definición, el m minúscula k es el ínfimo de los f de x cuando x corre en el intervalo tk menos 1, tk, que es igual a f de tk menos 1, que es igual a tk menos 1, y tk menos 1 es precisamente k menos 1 entre n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Aquí estaba no les dije, pero tk es precisamente k entre n, por la definición de mi partición. Muy bien. Y análogamente, el supremo, es decir, el m mayúscula, es el supremo de los f de x con x en el mismo intervalo, y ese se alcanza en el extremo derecho. Entonces, este de aquí es igual a f de tk, que es igual a k entre n. ¿Todo bien? Entonces, aplicamos nuestra definición de suma inferior respecto a esta partición. Esta suma inferior va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n de los ínfimos por la distancia entre tk menos 1. Pero nosotros ya calculamos quién es el ínfimo y quién es esta diferencia. Entonces, esto de aquí, si se acuerdan, lo vimos en la página pasada, esto de aquí, esta diferencia, tk menos 1, era 1 entre n. Entonces, esto de aquí va a ser igual al ínfimo, que habíamos dicho que era k menos 1 entre n, por esta diferencia que ya sabíamos que era 1 entre n. ¿Sí? ¿Y esto cuánto es igual? ¿Esto a cuánto es igual? Esto es igual a, tenemos aquí el n dos veces. El n no depende de la k, entonces lo podemos sacar de la suma como un 1 entre n cuadrado, de la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1. Y ahora, a ver, cuando k es igual a 1, tengo 1 menos 1, pues es 0. Entonces, digamos que para k igual a 1, aquí no cuenta nada. Luego, en k igual a 2, tenemos 2 menos 1, 1. Y así vamos a ir sumando 1, 2, 3, hasta llegar a k igual a n. Y en ese caso, sumaríamos n menos 1. Entonces, si se fijan, esto es igual a 1 entre n cuadrado,
que multiplica la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de k. ¿Sí? Hice como un cambio de variable aquí. ¿Está claro ese paso? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y esta suma es una suma de Gauss, ¿no? Esa ya uno debería saber la formulita. Esta suma es igual a n menos 1 por n entre 12. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos de la suma de Gauss? Es el Sí, no. primero o segundo ejercicio Sí. que ven de inducción en cualquier curso donde vean inducción. En particular en cálculo 1. Ok. Si no lo recuerdan, demuéstrenlo por inducción y ya estuvo. Entonces tenemos que esta suma inferior es igual a este valor, y este valor todavía se puede simplificar. El n se cancela con este n cuadrado, y llegamos a que todo esto es igual a n menos 1 entre n por 1 medio. Y pues todavía lo podemos simplificar un poquito más. Esto es igual a 1 medio, que multiplica a 1 menos 1 entre n. ¿Sí? Entonces concluimos esto, que la suma inferior de la función identidad en el intervalo 0,1 respecto a la partición P sub n es 1 medio de 1 menos 1 entre n. Análogamente, ¿cuánto sería la suma superior de la función f respecto a esta misma partición? Pues por definición es la suma desde k igual a 1 hasta n de los supremos por tk menos 1. Entonces ya sabemos que esto es 1 entre n. Y el supremo, se lo recuerdo, lo habíamos calculado, era k entre n. Lo sustituimos y esto va a ser igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de k entre n por 1 entre n. Factorizamos el 1 entre n cuadrada, lo sacamos de la suma y nos quedamos con 1 entre n cuadrada por la suma de k igual a 1 hasta n de k. Y este por sí solito ya es una suma de Gauss sin necesidad de hacer cambio de variable. Y esto nos quedaría 1 entre n cuadrada por el valor de esta suma. Y el valor de esta suma, volvemos a aplicar la formulita, que es n por n más 1 entre 2. Y cancelamos este n con este n cuadrada. Y concluimos que la suma superior de la función f respecto a esta partición es exactamente 1 medio de, lo teníamos así, n más 1 entre n, y esto se simplifica a 1 medio de 1 más 1 entre n. ¿Todo bien hasta este momento? Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, querían límites, ahí van los límites. Primero nos vamos a fijar en las sumas inferiores, estas de aquí. Entonces, observación. Observación. Las sumas inferiores forman una sucesión, ¿no? O sea, si lo consideramos para cada n en los naturales, tenemos una sucesión. ¿Qué sucesión es esa? Pues es la sucesión 1 medio por 1 menos 1 entre n. Entonces, observación, esta observación, perdón, es que esta sucesión es una sucesión creciente. Ay. Y además está acotada superiormente, ¿no? Y está acotada superiormente por 1. ¿Sí? Entonces, es una sucesión creciente y acotada superiormente. Perdón, acotada superiormente por 1 medio, perdón. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Porque esto siempre es menor o igual que 1, multiplicado por 1 medio siempre es menor o igual que 1 medio, entonces está acotada superiormente. Entonces, es convergente. El teorema de la convergencia monótona nos decía que si tienen una sucesión creciente y acotada superiormente, converge al supremo. Entonces, eso quiere decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de todas estas sumas inferiores, pues es igual
al supremo de todas ellas. ¿Hasta aquí están de acuerdo? Sí. ¿Querían límites? Sí. Ahí está. Ahora, este supremo es el supremo de las sumas inferiores respecto a estas particiones muy particulares. Entonces, si se fijan, estas particiones, perdón, estas sumas inferiores son un subconjunto del L. El L era el de todas las sumas inferiores. ¿Sí? Entonces, este supremo va a ser menor o igual que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores, donde P es cualquier partición. Partición, puse la línea abajo. ¿Podría repetir eso? Sí. Entonces, a ver, observen este conjunto. Este es el conjunto que habíamos denotado con L garigoleada. Es el conjunto de todas las sumas inferiores de la función f respecto a cualquier partición. Y aquí tenemos el conjunto de las sumas inferiores respecto a estas particiones muy particulares, las que dividíamos en n pedacitos de la misma longitud. Entonces, como este conjunto vive aquí adentro, el supremo de este conjunto va a ser menor o igual que el supremo del de acá. Y el supremo del de acá era precisamente la integral inferior. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, por un lado, tenemos que LF pues es mayor o igual que este límite, pero díganme cuánto está este límite. Pues sabemos cuánto vale cada uno de estos. Este es el límite cuando n tiende a infinito de 1/2 por 1 menos 1 entre n, pues ese límite es igual a 1/2, ¿no? ¿Sí? Si n tiende a infinito, 1 entre n se va a 0, todo esto se va a 1/2. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien, entonces ya tenemos que LF es mayor o igual que 1/2. Entonces, por lo tanto, 1/2 es menor o igual que LF. Vamos a ver ahora qué pasa con las sumas superiores. Entonces ya habíamos calculado también las sumas superiores y eran igual a este valor. Entonces vamos a considerar ahora la sucesión formada por esas sumas superiores. Esta sucesión, pues es la misma sucesión que esta de aquí, que 1/2 por 1 más 1 entre n, con n corriendo en los naturales. Ahora, esta sucesión, si n se tiende a infinito, 1 entre n se va acercando a 0, entonces esta sucesión es decreciente. Es una sucesión decreciente y acotada inferiormente. Todos estos valores son mayores o iguales que 1/2. Entonces es decreciente y acotada inferiormente. Entonces el teorema de la convergencia monótona me dice que converge. Bueno, eso lo podríamos calcular directamente, pero no solo eso, sino que converge a su ínfimo. Entonces eso quiere decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de u de f de Pn, pues es igual al ínfimo de todos estos valores. Y nuevamente, estas sumas superiores son un subconjunto del conjunto de todas las sumas superiores. Entonces, este ínfimo va a ser mayor o igual que el ínfimo del conjunto formado por todas las sumas superiores. Es decir, este de aquí es, digamos, el conjunto U que habíamos denotado hace ratito. Y el ínfimo del conjunto U es precisamente la integral superior. Entonces es el mismo razonamiento que hice hace ratito, pero ahora lo hice con las sumas superiores. Ahora, ¿cuánto es este límite? Pues vamos a calcularlo. Pues esto va a implicar que la integral superior va a ser menor o igual que este límite
Y ese límite, pues en realidad es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión 1/2 por 1 más 1 entre n. Y ese límite, ¿están de acuerdo? Si n tiende a infinito, 1 entre n tiende a 0 y todo esto se va a 1/2. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces llegamos a que UF es menor o igual que 1/2. Vamos a llamarle a esta desigualdad 2 romano. Y por aquí teníamos esta de aquí, va a ser 1 romano. Entonces ahora vamos a juntar 1 romano y 2 romano. Entonces por 1 y 2 romano, pues les recuerdo, 1 era esta de aquí, si quieren la copiamos. Entonces por 1 romano tenemos esta desigualdad y además sabemos que siempre la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Y por 2 romano, esta integral superior es menor o igual que 1/2. Entonces, ensanduichamos estas dos y concluimos que LF es igual a UF igual a 1/2. Y esto en particular implica, 1, que la integral superior es igual a la inferior y por lo tanto F es integrable. Y además, calculamos ya el valor de la integral, es 1/2. La integral de 0 a 1 de f es igual a 1. Y tan. ¿Quedó claro? Sí. Está complicado, ¿no? O sea, fue mucha vuelta. Y les me dicen, ay, seguro fue más fácil. ¿Por qué nada más sacamos el límite ya? Digamos, todavía no tenemos algo que nos diga, pues saca el límite y ya estuvo, ¿no? Y lo que queremos hacer es justamente simplificar, porque estar haciendo esto con cada función va a ser horrible. Entonces, digamos, bueno, tenemos esto de aquí. Lo que sigue es dar criterios para poder simplificar todas estas cuentas, porque como bien pusieron aquí, está larguito. Entonces, yo lo que quiero es simplificar todos estos procesos, simplificar todos estos razonamientos, y pues para ello vamos a ver varios criterios que nos van a ayudar pues a calcular la integral de funciones o ver si son integrables o no de una manera más sencilla. Pero digamos, hasta el momento, con las herramientas que tenemos, lo único que podemos hacer es aplicar la definición, ¿sí? Y la definición era precisamente ver que la integral superior es igual a la integral inferior. Y en ese caso la función es integrable y la integral vale 1/2. En este caso particular, ¿no? Ok, entonces con este ejemplo vamos a terminar la clase de hoy. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase, el viernes, mañana viene Rodrigo, es comenzar con esos criterios y ver más ejemplos. Y ya la siguiente semana vemos las propiedades clásicas de suma de funciones integrables es integrable y ese tipo de propiedades. Vale, entonces, ¿hay alguna duda que haya quedado de este ejemplo, de la definición, de algo más? ¿Todo bien? ¿Estrellitas? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, Todo muy bien. bien. Entonces, pues, Yo tengo una duda.